Hola a todos, ¿cómo están? Soy Diego y en el video de hoy les quería hablar un poco de cómo escribir la letra de la canción. Esto es algo que no pude documentar de la forma que quería porque realmente fue inesperado cuando lo hice. Me junté a cenar con unos amigos, empezamos a proponer ideas y escribir cosas en una hoja y de pronto ya teníamos casi el 80% de la canción escrita. Por si no vieron el video anterior, les recuerdo que ya tenía la melodía hecha de prácticamente toda la canción y en base a esa melodía se hizo la letra. La verdad que una vez que estaba la melodía ya hecha, escribir la letra fue bastante más sencillo. Yo pensé que iba a ser muy complicado hacer ese camino y realmente no lo fue. La forma para pasar de la melodía a la letra fue bastante sencilla. Basándonos en el ritmo de la melodía, contamos la cantidad de notas y eso nos dio la cantidad de sílabas que iba a tener la frase. Entonces, por ejemplo, si la rítmica de la melodía nos daba 10 notas, entonces nosotros hacíamos una frase con 10 sílabas. Sencillo. Todo esto que les cuento no es tan fácil como parece, lleva tiempo, sobre todo cuando uno trata de hacer o escribir cosas que tengan sentido, que tengan coherencia, ¿sí? Porque es muy fácil escribir palabras o frases sueltas que no tengan unidad. Quedan bien en la canción, pero realmente no dice nada. La voz es un instrumento que, más allá de hacer melodías y tener una rítmica y de todo lo que quieran, puede transmitir ideas, puede transmitir conceptos. Entonces, mi idea era que se pueda usar ese plus y realmente decir algo con la letra. En fin. La idea de estos videos es que a ustedes les sirva para algo, así que les quiero dar 10 consejos a tener en cuenta cuando tienen que escribir una letra. 1. Yo les aconsejo que escriban sobre algo que les guste hacer o que les gustaría hacer, ¿sí? A veces tener un deseo y transcribirlo en una canción es muy interesante. Pueden escribir sobre sentimientos que quieran compartir, sobre experiencias, situaciones de vida cotidiana, lo que sea. 2. Les recomiendo que empiecen a escribir el estribillo de la canción, ¿sí? El estribillo es lo más memorable, tiene que ser algo sencillo, pegadizo, traten de usar algún recurso novedoso, algo distinto, ¿sí? Algo que lo haga único. Y recuerden que a veces pocas palabras dicen más cosas. 3. El verso es la parte en donde generalmente se cuenta la historia de la canción. Es el momento descriptivo de lo que podemos narrar. Si bien la canción no necesita transmitir una historia, en el verso es importante que digan algo que atraiga la atención, al menos hasta el estribillo, que ahí es donde nosotros vamos a atacar más fuerte. 4. En esta canción en la que estoy trabajando, el puente genera la conexión entre el verso y el estribillo. Por eso es muy importante ahí generar mucha tensión, ¿sí? Entonces, viene de un verso que nos está llamando bastante la atención, genera tensión y se llega finalmente al estribillo. Un recurso muy interesante en esta parte de la canción es usar frases creativas y pegadizas. Además, sabiendo que vamos a pasar al estribillo, les recomiendo que no hagan y utilicen los mismos recursos. 5. Muchas veces las rimas facilitan el trabajo, pero tengan cuidado porque es un arma de doble filo. En la música que escuchamos hoy en día nos damos cuenta que los compositores abusan mucho de este recurso y realmente no lo hacen de forma creativa. A veces las rimas se vuelven algo predecible y contradictoriamente generan confusión cuando tratamos de recordar la letra. 6. Tengan mucho cuidado, es muy fácil robar. Incluso los compositores honestos a veces inconscientemente usan frases que leyeron o escucharon en algún otro lado. A veces es bueno escribir las letras de sus canciones en un buscador de internet para ver si es algo original. 7. Cada estilo musical tiene sus frases trilladas. Es muy importante reconocer cuáles son para no caer en lo mismo. Busquen ser ustedes mismos los autores de algo original para que después el día de mañana otros usen sus frases. 8. En todo estilo musical hay modas. En la música electrónica últimamente se está dando mucho esto de usar dos idiomas en una misma canción. De hecho, es muy común que la frase más pegadiza esté en otro idioma. Así que tengan mucho cuidado en usar este recurso porque hoy en día está muy usado. 9. Generalmente las canciones largas tienen mucha letra. Nosotros estamos trabajando en una canción que dura 4 minutos. Yo prefiero usar poca cantidad de letra, que sea algo que todos podamos recordar y ver la forma de ser ingeniosos y buscar distintas alternativas para que la canción sea llevadera. 10. Quizás sea lo más importante y por eso lo dejé para el final. Lo que ustedes escriban va a depender de quién cante. Cada cantante tiene un estilo y una personalidad muy marcada.
Entonces es importante que lo que nosotros escribimos sea acorde a esa persona. De esta forma terminamos con los 10 consejos que les quería dar de cómo escribir la letra de una canción. En la descripción del video van a encontrar la letra que escribí para este concurso. Pueden dejar sus comentarios y decirme qué les parece la letra. Eso es todo por hoy, los dejo porque tengo que ir a grabar. Nos vemos en el próximo video. Esta es otra forma de escribir la canción. Busquen las letras.